Shalom Javerín, Shalom Ajín, bienvenidos a la lectura del Pirkei Avot, el Perek 5, capítulo 5, Mishnah 1. Pirkei Avot, ética de nuestros padres, con ustedes el Aj Yohanan. Mishnah 1, comenzamos, dice, mediante 10 alocuciones fue creado el mundo, y por cuanto que podría haber sido creado mediante una sola alocución, ¿qué es lo que esto viene a enseñar, Misajín? Que fue hecho así para cobrarse de los malvados que destruyen al mundo, que fue creado mediante 10 alocuciones y para darle una buena recompensa a los adiquín que mantienen el mundo, que fue creado mediante 10 alocuciones. ¿O a qué le suena esto? Pues a las 10 sefirot, a las 10 sefirot del árbol de la vida. Misajín, en este capítulo el autor nos enseñó la importancia que tiene el profundo análisis de las cosas así, como también la acción, y para demostrar esto, la Mishnah trajo como prueba el hecho de que la Torá nos quiso informar que el mundo fue creado a través de 10 sefirot o 10 alocuciones, es decir, 10 órdenes divinas. Evidentemente, Misajín, la intencionalidad de la Torá al contarnos que el Boreolán creó al mundo mediante 10 alocuciones no fue decirnos que Elohim no lo podría haber creado mediante una sola orden, puesto que por cuanto que sus fuerzas no son como las nuestras y él está por encima del cansancio, si el Boreolán hubiera querido crear al mundo mediante una sefirá o una alocución solamente, lo hubiera podido hacer sin lugar a dudas, sin ningún problema. Es por eso, Misajín, que el objetivo que tuvo la Torá al relatarnos esto, lógicamente, Misajín, no puede ser otro más que informarnos que para crear de la mejor manera posible a un hombre, a su imagen y a su semejanza, el Boreolam debía crearlo mediante 10 sefirot o 10 alocuciones para que a través de ellas las distintas creaciones se vayan creando unas de otras. Es por eso, Misajín, que quien lo ayude al Boreolam en el mantenimiento de esta empresa que requirió para su realización tanto esfuerzo, será merecedor de una gran recompensa del Boreolán. Pero quien no ayude a su mandamiento, a su mantenimiento, será merecedor de un gran castigo. Mishnah 2. 10 generaciones hubieron entre Adán hasta Noaj. 10 sefirot. Para enseñar cuánta paciencia él tiene. Pues todas estas generaciones lo enojaban hasta que trajo sobre ellos las aguas del Mabul, el diluvio. 10 generaciones subieron desde Noaj hasta Abraham Avinu para enseñar cuánta paciencia él tiene, pues todas las generaciones lo enojaban hasta que llegó Abraham y recibió la recompensa de todas ellas. Eso lo podemos mirar en la Mishnah siguiente, Mishnah 3, que dice, mediante 10 pruebas fue probado Abraham Avinu. 10 pruebas. Sobre él sea la Shalom, sobrepasándolas todas, para enseñar cuán preciado es Abraham Avinu. Pirkei Avot, ética de nuestros padres, con ustedes el Aj Yohanan.
Hay varios puntos que no están lo suficientemente claros en nuestra Mishnah, Misajín. Primero, ¿qué relación de ella tiene la Mishnah anterior? Segundo, ¿por qué en la Mishnah anterior nuestro patriarca es llamado simplemente Abraham? Pero aquí es llamado Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Además, cuando nuestra Mishnah dice, para enseñar cuán apreciado es, ¿a quién está dirigida esta enseñanza, Misajín? ¿A quién está dirigida esta enseñanza? Bueno, para responder podemos decir que nuestra Mishnah sí está relacionada con la anterior, ya que en la Mishnah anterior habíamos estudiado que 10 generaciones subieron desde Noaj hasta Abraham Avinu, hasta que llegó Abraham y recibió la recompensa de todas ellas. Y el hecho de que nuestra Mishnah seguidamente dice que mediante 10 pruebas fue probado, sobrepasándolas todas. Muestra aquí, Misajín, que todo lo que se esforzó y trabajó Abraham Avinu para recibir la recompensa de todas esas generaciones, ya que fue probado 10 veces, y alguien como él sí era correspondiente que le sea otorgada una recompensa equivalente a la que le hubiera correspondido recibir a todas esas 10 generaciones. Además, aquí Abraham es llamado Avinu, que es, Avinu quiere decir nuestro patriarca. Pues a través de esas pruebas, Misajín, que pasó, fue que él difundió la divinidad del Boreolán, único sobre toda la tierra, y como consecuencia de eso, muchas personas fueron detrás de él para aprender de sus acciones. Como le dijo Boreolán a él, en el padre de muchos pueblos te he convertido. Bereshit 17:5. Por eso Abraham Avinu es llamado el padre de los conversos. Y al decir que Abraham Avinu debió pasar 10 pruebas para enseñar cuán apreciado es, nuestra Mishnah quiso expresar que el hecho de que Abraham Avinu fue probado mediante 10 pruebas y la sobrepasó a todas, viene a enseñarles a todas las personas del planeta que él es muy apreciado delante del Boreolán, hasta tal punto de que todos los seres humanos, todas las almas son llamados sus hijos. Mishnah 4. 10 milagros les fueron hechos a nuestros antepasados en Misraín, y 10 en el mar. 10 golpes trajo el Kadosh, bendito sea él, las 10 plagas, sobre los egipcios en Misraín. Y 10 en el mar. 10 veces sometieron a prueba nuestros antepasados, al Kadosh, bendito sea él. En el desierto, como está escrito, y me sometieron a prueba a mí ya 10 veces. Bamidbar 14:22. 10 milagros les fueron hechos a nuestros patriarcas, a nuestro Saboteino en Misraín. Mire, Misajín, el Ramban explica que los 10 milagros que el Boreolán les hizo a nuestro pueblo, al pueblo de Israel en la tierra de Misraín, consistieron en que ellos se salvaron de las 10 plagas que el Boreolán envió sobre los Misrayimin. Esos milagros les fueron hechos porque el pueblo de Israel saldría de allí para recibir la Toira, que está incluida en las palabras recibidas en el Sinaí. Y esto está insinuado en la pregunta que Moshe le formuló al Boreolán cuando se negó a ser su enviado para sacar al pueblo de Israel de Misraín. ¿Quién soy yo para presentarme delante de Paró y para sacar a los hijos de Israel de la tierra de Misraín? Shemot 3:11.
Es como si Moshe le hubiera dicho al Boreolán que él entendía que habían tres razones que impedían que Israel salga de Misraín. ¿Quién soy yo? Pues ¿quién debe presentarse delante de un Melech, de un rey? Debe de hablar correctamente. Pero yo soy lento de habla para presentarme delante de Paró, ya que el Paró no era como cualquier rey, sino un rey muy duro. Y para sacar a los hijos de Israel de Misraín, pues Moshe no veía que el pueblo de Israel tenía ningún mérito para ser redimido. Es por eso, Misajín, que el Boreolán le respondió, le dijo, pues yo estaré contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Misraín, servirán a Boreolán sobre esta montaña. Allí en el 3:12. Y la intención del Boreolán fue responder a estas tres preguntas de la siguiente manera. Pues yo estaré contigo, y no debes de temer del Paró más que de cualquier otro rey. Además, si a pesar de que eres lento de habla, te presentarás delante del rey. Esta será para ti la señal de que yo te he enviado, y no que decidiste por cuenta propia presentarse delante de él. Por último, a pesar de que ahora no tienen méritos para ser liberados. Cuando saques al pueblo de Misraín, servirán al Boreolán sobre esta montaña. Y por ese futuro mérito es que serán redimidos de la esclavitud. Entonces aquí nos está hablando Misajín que para ser libres necesitamos de servir al Boreolán. Pero pone una montaña, ¿sí? Siempre hay una cabeza en cada lugar, en el lugar que el Boreolán ha escogido para que nosotros le sirvamos. Mishnah 5. 10 milagros ocurrían para nuestros antepasados en el Bet Hamidash, templo de Jerusalén. Nunca una mujer abortó como consecuencia del olor de la carne de los sacrificios. Nunca la carne de los sacrificios despidió mal olor. Nunca se vio una mosca en el lugar donde eran matados los animales. Nunca el sumo Cohen sufrió una polución en el día del perdón. Nunca las lluvias apagaron el fuego de los leños que allí se encontraban. Nunca el viento desvió la columna de humo. Nunca se encontró defecto en el sacrificio del Homer, en los 2 panes de Shavuot y en el pan del templo. Cuando estaban parados estaban apretujados, mas cuando se posternaban lo hacían espaciosamente. Nunca una serpiente o un escorpión dañó a alguien en Jerusalén. Y nunca un hombre le dijo a su prójimo, el lugar es demasiado estrecho para que pase la noche en Jerusalén. Cuando estaban parados, estaban apretujados, mas cuando se posternaban, lo hacían espaciosamente. Ponga atención aquí, Misajín. Mire, Misajín, las personas estaban paradas, apretadamente, pero cuando se posternaban, lo hacían espaciosamente. Mire, Misajín, los israelitas iban en peregrinación a Jerusalén 3 veces por año. Pesa, Shavuot y Sukkot, cumpliendo con el mandamiento. 3 veces al año deberán celebrar para mí. Shemot 23, verso 14 al 17. Cada persona llegaba con su sacrificio al cuarto interior del templo sagrado. Y la multitud era tan grande que los pies de las personas apenas tocaban el suelo,
por la falta de espacio. Pero cuando llegaba el momento de posternarse para decir la confesión, un gran milagro ocurría. El lugar se ensanchaba y había amplio espacio para que todos se inclinen. Realmente habían 4 amot, 2 metros aproximadamente, entre cada individuo. Esto ocurría para que una persona no escuche la confesión de la otra persona y así nadie se avergüence de su confesión. Aprendamos, misajín, de aquí una importante lección. Cuando los israelitas estaban en el templo, estaban todos apretujados. Pero tan pronto como comenzaban a recitar la confesión, el espacio se ampliaba milagrosamente y había lugar para todos. Aleluya. Mire, misajín, una persona debe de saber que cuando se encuentra en problemas y en situaciones de aprieto, debe de arrepentirse y confesar sus pecados a Elohim, dejando en sus manos todos los problemas. En el Todopoderoso puede entonces sacarlo de los aprietos en un abrir y cerrar de ojos. Tengamos emunaj. Cuando dice, nunca un hombre le dijo a su prójimo, el lugar es demasiado estrecho para que pase la noche en Jerusalén. Mire, misají, nunca pasó que un hombre tuvo que decirle a su vecino, aquí en esta ciudad mis ingresos son muy limitados y por esta razón debo mudarme a otra ciudad para ganar mi sustento. Milagrosamente, Boreolam provee sustento para cada persona que vive en Jerusalén por la kedushá del lugar. Y aquí aprendemos, misajín, otra importante lección. Una persona puede quejarse diciendo, ¿cómo puedo estudiar Torah? Yo debo dedicarme a los negocios todo el día en función de ganar mi sustento. Pero aquí podemos ver que el sustento de la persona no depende de la cantidad de horas que trabaje, ya que todo está en las manos de nuestro Elohim. Veamos que a pesar de que una gran multitud de personas estaba en Jerusalén, jamás faltó un adecuado sustento para cada individuo. Cada persona servía a Boreolán obedientemente y él milagrosamente aseguró que todas las personas tengan lo que necesiten. Lo mismo ocurre con alguien que sirve al Boreolán misajín y dedica parte de su día para el estudio de la Torah. El Boreolán se ocupará de que la persona reciba su sustento y a veces de manera absolutamente inesperada. A pesar del hecho de haber quitado tiempo de sus negocios para estudiar Torah. Un subtema, la creación del Boreolán, Mishnah 6. 10 cosas fueron creadas en la víspera de Shabbat antes del anochecer y ellas son, ponga atención, la boca de la tierra. 2. La boca del pozo de agua. 3. La boca del asno. 4. El arco iris. 5. El maná. 6. La vara. 7. El shamir. 8. La escritura. 9. La inscripción. 10. Y las tablas. Hay quienes dicen que también los malajín del mal, la tumba de Moshe y el carnero de Abraham vino. Y hay otros que dicen que también la pinza que de otra pinza es hecha. Miren, misajín, la primera opinión recordaba en nuestra Mishnah, sostiene que 10 cosas Elohim creó al finalizar el sexto día de la creación, justo antes de que comience el Shabbat.
La número 1, la boca de la tierra, por donde fueron tragados Corá y su gente. Número 2, la boca del pozo de agua, que acompañó a los hijos de Israel durante su travesía por el desierto. Número 3, la boca del asno, de Bilán, pues el Boreolán había decretado en el momento de la creación del mundo que hable. Y número 4, el arco iris, señal del pacto de que el Boreolán no destruirá nuevamente el Olán mediante un diluvio. Número 5, el manaj, que comieron los Bene Israel en el desierto. Y número 6, la vara de Moshe, mediante la cual fueron hechos milagros. Y número 7, el shamir, un gusano mediante el cual se cortaban las piedras preciosas que vestía el Cohen Gadol. Y número 8, la escritura. Número 8, la escritura, la forma de las letras de las 10 palabras. Número 9, la inscripción de las 10 palabras. Número 10, y las tablas de piedra que los contenían. De aquí aprendemos, misajín, y de aquí debemos de aprender que los milagros o lo que parece ser un milagro ante nuestros ojos también es una creación del Boreolán y es el fruto de su voluntad. Continuamos en el Perek 5, Mishnah 8. 7 clases de calamidades vienen por causa de 7 pecados capitales. Número 1. Si algunos separan sus diezmos, pero otros no lo hacen, un hambre debido a sequía viene. Algunos estarán hambrientos y otros estarán saciados. Número 2. Si todos se pusieron de acuerdo en no separar los diezmos, un hambre debido a problemas políticos y a sequía viene. Número 3. Si decidieron no separar la jala, un hambre de exterminación viene. Número 4. Mortandad viene al mundo por la transgresión de las prohibiciones que la Torá condena con la muerte, pero que no han sido juzgadas por el tribunal rabínico, y por la transgresión de las prohibiciones relacionadas con los frutos del año sabático de la tierra. Número 5. La espada viene al mundo por retrasar el veredicto en los juicios y por los que enseñan leyes basados en su entendimiento de la Torá, no siendo conforme al entendimiento de los jajamín. Número 6. Animales salvajes vienen al mundo por el pecado de jurar en vano y la profanación del nombre de Elohim. Número 7. Exilio viene al mundo por el pecado de la idolatría, las relaciones sexuales prohibidas, por el derramamiento de sangre y por no cuidar el año de descanso de la tierra. Animales salvajes vienen al mundo por el pecado de jurar en vano y la profanación del nombre de Elohim. Mire, misajín, el Boreolán juzga a las personas, midá que negue midá, es decir, que la recompensa o el castigo son proporcionales y similares a la misma o a la transgresión realizada. Y si ellos pecaran mediante la boca, jurando en vano, entonces dice Boreolán: el diente de los animales enviaré sobre ellos. Devarim 32:24. La razón de esto, misajín, es que la diferencia fundamental entre nosotros y los animales es la palabra y el habla, que son el reflejo exterior del alma y el raciocinio. Y esa diferencia, misajín, es precisamente la que provoca que nosotros podamos dominar a los animales.
Por eso, Misajín, es lógico que los animales vengan para aplastar a quien no cuida la honra de su creador jurando por su nombre en vano. Además, Misajín, ese es el motivo por el cual este es también el castigo para quien no cuida el honor y la honra de su creador, profanando el nombre de Elohim. Pues como le dice Boreolán, el autor del libro del Tejilín, con honor y honra lo coronaste al hombre. Tú le diste el dominio sobre la obra de tus manos. Tú pusiste todo bajo sus pies, todos los carneros y las ovejas y también las bestias del campo, las aves de los Hashamain y los peces del mar que recorren los caminos de los mares. Tejilín 8, versos 6 al 9, Misajín. Pero todo ese honor, Misajín, solamente le corresponde a quien cuida el honor y la honra del Boreolán. Mas a las personas que profanan el honor del Kadosh, bendito sea él, por cuanto que ellos no cuidaron el honor y la honra del Boreolán, los animales los dominarán. Mishnah 11. Hay 4 clases de temperamento. El que fácilmente se enoja, pero fácilmente acepta las disculpas, repuso su pérdida a través de su ganancia. El que difícilmente se enoja, pero difícilmente acepta las disculpas, anuló su ganancia a través de su pérdida. El que difícilmente se enoja y fácilmente acepta las disculpas es un piadoso, es un sádic. El que fácilmente se enoja y difícilmente acepta las disculpas es un rasha, es un malvado. Mire, Misajín, cuando una persona tiene mal temperamento, su comida no es comida. No puede siquiera disfrutar de lo que come y lo que bebe, puesto que su mente está obstruida. Cada cosa que hace le sale mal. Finalmente, él terminará odiando a su cuerpo y a su vida. Y se debilitará. Él se odiará a sí mismo y será odiado por los que están a su alrededor. Los miembros de su propia familia serán como extraños para él. Cuando una persona está enojada, puede llegar a no reconocer siquiera a sus padres y por consiguiente llegará a faltarles el respeto. Más aún, Misajín, quien tiene esta mala característica deberá disculparse constantemente con los demás, rogando su perdón, ya que cuando él está enojado no puede mirar ni para adelante ni para atrás, y frecuentemente deshonrará a todos los que están a su alrededor. Obviamente, Misajín, una persona es solo un ser humano. Y es posible, Tikkun, y es imposible para él anular su enojo por completo, pero debe de intentar enojarse únicamente por cosas de mucha importancia, haciendo que su enojo se convierta en algo constructivo. La Mishnah dice, Arba Midó Bedeot. Hay 4 clases de temperamento. Literalmente la palabra deab, singular deot, significa inteligencia. El sabio no nos está diciendo que hay 4 clases de inteligencia. Todo depende de la inteligencia de la persona. Cuanto más inteligencia tendrá la persona, menos probabilidades tendrá de perder su temperamento. Pero cuando la persona tiene una limitada inteligencia, no tiene paciencia y se enoja rápidamente. El sabio nos habla de 4 características. El que fácilmente se enoja, pero fácilmente acepta las disculpas.
La persona que tiene esta característica se enoja frecuentemente, inclusive por trivialidades. Pero él también tiene la buena característica de calmarse con facilidad. Sin embargo, Misajín, a pesar de que tan pronto como se enoja puede calmarse, el daño tiene su precio. El daño es más grande que lo bueno que tiene. Más aún, puesto que la persona se enoja fácilmente, está siempre enojada y sus acciones no son buenas. El que difícilmente se enoja, pero difícilmente acepta las disculpas, aquí Misajín, la persona que tiene esta característica es paciente y el enojo tarda en alcanzarla. Pero si tiene una razón para enojarse, su enojo persiste y este daño tiene su precio. Aún así, por el hecho de ser paciente y no enojarse con facilidad, el beneficio es más grande que el daño. El que difícilmente se enoja y fácilmente acepta las disculpas, aquí Misajín, la persona que tiene esta característica tiene dos buenas cualidades. Primero, él es muy paciente y no se enoja rápidamente. Y si una vez en mucho tiempo él pierde su temperamento, puede cambiar su estado de ánimo fácilmente y sin problemas. Esta persona es llamada piadosa, a pesar de que de vez en cuando pueda enojarse. Después de todo, él es solo de carne y hueso, y no se espera de él que sea mejor que Moshe Rabeno. Que respecto de él está escrito, Moshe se enojó con los oficiales del ejército. Bamidbar 31:14. El otro punto es el que fácilmente se enoja y difícilmente acepta las disculpas. Aquí, Misajín, esta persona que tiene esta característica tiene dos defectos. Primero, se enoja rápidamente perdiendo su temperamento por cualquier cosa. Y luego, cuando ya está enojado, le es difícil desprenderse de ese enojo y recuperar su postura. La persona que tiene estas dos características, Misajín, es llamada malvada. Es una persona rasha, pues su enojo lo lleva a cometer muchos pecados. Y como está siempre enojado, seguramente sus pecados sobrepasan a sus méritos. Mishnah 14. Hay 4 formas de ir a la casa del estudio. Quien va pero no estudia tiene en su mano la recompensa de haber ido. Y quien estudia en su casa pero no va a la casa de estudio, tiene en su mano la recompensa de haber estudiado. Quien va y estudia es un piadoso. Quien no va y tampoco estudia en su casa es un rasha, es un malvado. Quien va pero no estudia tiene en su mano la recompensa de haber ido. Preguntó el rabí Menahem Mendel de Kos, ¿por qué se le da recompensa a quien fue a la yeshiva pero no estudió Torah? ¿Qué beneficio él obtuvo para sí mismo o para su alma y qué esfuerzo representó para él este acto? La respuesta, Misajín, es que la persona que sale de su casa para ir a la yeshiva recibe recompensa por la acción de alejarse de su hogar, ya que esta es una buena acción, pues todo tiempo que esa persona se encuentra en su casa, ocupado con todas sus cosas, a él le es muy difícil estudiar y rezar, y es por eso que quien va pero no estudia, tiene en su mano la recompensa de haber ido, pues a pesar de todo, él salió de su casa. Mishnah 16. Todo amor que depende de algo,
Cuando desaparece ese algo, desaparece el amor. Pero cuando no depende de algo, el amor nunca desaparecerá. ¿Cuál es el amor que depende de algo? El amor de Amnón y Tamar. Y el que no depende de algo, el amor de David y de Jehonatán. Isajín, mediante estas simples palabras, nuestra Misná nos revela el secreto de una feliz relación entre dos personas, ya sea en el marco de la amistad o en el marco del matrimonio. Dice la Mishnah que cuando el amor depende de alguna cosa que medie entre las dos partes, por ejemplo, el amor que tiene la persona por el que hace el bien con él. En este caso, él no precisamente ama a su prójimo, sino que ama a lo que recibirá de él en el futuro. Y es por eso que, en definitiva, se ama a sí mismo. Cuando desaparezca eso que media entre ellos, inmediatamente desaparecerá ese amor. Así ocurrió con dos personajes bíblicos, Amnón y Tamar. Eso está en 2 de Shemuel, capítulo 13. Amnón amaba a Tamar solo por su belleza física, o sea que se amaba a sí mismo, ya que pensaba que obtendría placer de ella. Cuando cesó ese placer que mediaba entre él y ella, dice el texto que la terminó odiando. Sin embargo, Misajín, cuando el amor no depende de algo que medie entre el hombre y su prójimo, cuando el amor es natural, como el de un padre por su hijo o su familia, o en el campo del intelecto, cuando alguien ama dedicarse a alguna ciencia o estudio, o ama algún comportamiento correcto y al preguntársele por qué ama a ese algo, no sepa responder, entonces estaremos hablando de ese amor que no depende de algo y que en definitiva perdurará. Un ejemplo de este tipo de amor es el de David con Jehonatán, hijo del Melech Shaul. A pesar de que Jehonatán supo que David debería tomar el reinado después de Shaul, su padre, no dejó de amar a David e incluso se expuso a peligros por él, aunque Jehonatán mismo tendría que haber sido el rey. Tal vez, lamentablemente, sea este el punto clave para explicar la gran cantidad de divorcios que hay en nuestras generaciones. Diariamente escuchamos de rupturas matrimoniales, tanto de parejas jóvenes, inclusive en el primer año de casados, como de parejas que tienen varios años de casados y están entrando en la crisis de los 40. Vivimos en una generación que es netamente materialista, carente de valores espirituales, en la cual el hombre tiene como meta solamente valores externos a él, como la belleza, el honor, la riqueza, la fama, etcétera, etcétera. Es por eso, Misajín, que en muchos casos la pareja se casa para alcanzar estas metas y no para crecer espiritualmente y sentimentalmente, formando un hogar con valores verdaderos y puros en el cual los dos, el hombre y la mujer, se transforman en un solo ser. Cuando aprendemos de las palabras de nuestros jajamín que nos advierten que un amor que depende de algo eventualmente desaparecerá y que un amor que no depende de algo perpetuará, veremos cómo el matrimonio y la familia serán verdaderamente para siempre. Escrito por el Ra Yehudá Leví, basado en el comentario Tiferet Israel de Rabí Israel Lipschitz.
Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, Mishnah 17. Toda disputa que es por una buena causa finalmente perdurará, y la que no es por una causa finalmente no perdurará. ¿Cuál es la disputa que es por una buena causa, Misajín? La disputa entre Hillel y Shammai. Y la que no es por una buena causa, la disputa de Koraj y toda su asamblea. Mishnah 20. Yehudá ben Temá dice: descarado como el tigre, ligero como el águila, veloz como el ciervo y fuerte como el león para hacer la voluntad de tu padre de los Hashamayim. Aquí, Misajín, a pesar de que algunas de las cosas recordadas aquí respecto del siervo o del servicio al Boreolán, aparentemente son lo opuesto al mismo, como el ser descarado, que es a simple vista es lo opuesto a su voluntad, o la ligereza de generalmente sirve para obtener un beneficio de ella en cosas materiales únicamente. Nuestra Mishnah nos vino a enseñar que esto no es así, sino que todas las características de la personalidad de cada uno de los hombres puede ser utilizada para servir al Boreolán. Comenzó diciendo: sé descarado como el tigre. Aquí, Misajín, pues esto es una regla muy importante en un servicio, ya que a veces una persona desea cumplir un precepto, más se abstiene de cumplirlo porque otros hombres se burlan de él. Y es por eso que Yehudá ben Temá te previno para que endurezcas tu rostro delante de ellos y no dejes de hacer la misma. Asimismo, Misajín, respecto de la vergüenza para no pecar, encontramos en el Talmud que cuando los alumnos de Rabí Yohanan ben Zakkai le pidieron que los bendiga antes de su muerte, él les dijo: sea su voluntad que el temor de los Hashamayim esté sobre ustedes como el temor de las personas. Le dijeron sus alumnos: eso solamente, les dijo, y ojalá que sea así. Sepan ustedes que cuando una persona transgrede un precepto dice: ojalá que no me vea nadie. Berajó 28b. A veces, Misajín, el hombre se avergüenza más delante de las personas que delante del Boreolán. Y es por eso que la Mishnah te previno, para que endurezcas tu cara ante los que se burlan de ti, y no te avergüences. Como dijo el rey David: hablaré sobre tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Tehilín 119, verso 46. Misajín, a pesar de que él se escapaba de los gentiles, él mantenía su Torá estudiándola, aunque ellos se reían de él. El maestro también agregó: sé ligero como el águila. Aquí Misajín refiriéndose a la vista. Él comparó al ojo humano con un águila. Pues así como el águila vuela libremente por los aires, así también ocurre con la vista del ser humano. Y quiso decir que cierres tus ojos para no mirar el mal. Y dijo: sé fuerte como el león. Aquí se refiere al corazón, pues la valentía en el servicio al Boreolán está en el corazón. Y dijo que fortalezcas tu corazón respecto de su servicio. También dijo: sé veloz como el ciervo respecto de las piernas, ya que tus piernas deben de correr hacia el bien. Y encontramos que el Melech David rezaba por estas tres cosas. Sin embargo, en un orden inverso, refiriéndose a las piernas, él dijo: encamíname por la senda de tus preceptos, pues la he deseado. Tehilín 119, verso 35.
Luego, refiriéndose al corazón, dice, desvía mi corazón hacia tus testimonios. Tehilín 119, verso 36. Y por último, acerca de los ojos pedía, impide a mis ojos de ver banalidades. En el Tehilín 119, verso 37. Mire, misajín, de todas formas, Yehudá ben Temá decidió invertir el orden y hablar primero acerca de los ojos, ya que el observar cosas prohibidas es el comienzo del pecado, puesto que lo que el ojo ve, el corazón desea, y el hombre termina pecando. Mire, misajín, vemos que el Melech Dawi utilizó el verbo encaminar respecto del corazón, pero refiriéndose a los ojos, usó el verbo impedir. El motivo de esto es que el corazón está bajo el poder del hombre para desviarlo por el camino bueno, o el malo, incluso después de que vio cosas malas. Y es por eso que el Melech Dawi le rezó al Boré Olam que lo ayude a desviar su corazón para el buen camino. Pero abstenerse de ver el mal no siempre está bajo el poder de la persona, misajín. Pues puede ocurrir que repentinamente él vea algo inapropiado a pesar de que no tuvo intencionalidad. Y es por eso que el Melech Dawi le pidió al Boré Olam que impida que sus ojos vean el mal, apartándolo de su camino. Mishnah 22. Él solía decir, a los 5 años las escrituras, a los 10 la Mishnah, a los 13 los preceptos, a los 15 el Talmud, a los 18 el casamiento, a los 20 la persecución, a los 30 la fuerza, a los 40 el entendimiento, a los 50 el consejo, a los 60 la madurez, a los 70 la vejez, a los 80 el poder, a los 90 la meditación, a los 100 es como si estuviera muerto y no estuviera en este mundo. Mediten esas palabras, misajín. En esta Mishnah, Yehudá ben Temá nos enseña que en la vida no debemos de perder el tiempo, pues este es muy preciado y no se podrá recuperar nuevamente. Es por eso, misajín, que nos enseña a que debemos dedicarnos en cada momento de nuestra vida. En sus 5 primeros años de vida, el niño debe de jugar y hacer lo que le gusta. Luego comienza la época del estudio. 5 años debe de estudiar el Tanaj, la Biblia, otros 5 la Mishnah y 5 años más debe de profundizar su estudio en las aguas del Talmud. A los 20 la persecución. Aquí, misajín, luego después de haber estudiado como corresponde, a los 20 años de edad, la persona debe de comenzar a perseguir un refinamiento en el cumplimiento de las misbó y las buenas acciones durante 10 años. A los 30 la fuerza, ya que él debe de usar la fuerza de su estudio y sus buenas acciones para influenciar para bien a las demás personas. A los 40 el entendimiento, pues de Boré Olam lo agracia con un entendimiento especial y él deberá desarrollarlo durante 10 años para que a los 50 le sirvan para aconsejar a los demás. Si hizo todo esto a los 60, él llegará a la madurez y será llamado un saquén, un anciano, un sabio. A los 70 él ya es viejo y debe de enderezar por completo sus caminos al pensar que su hora está llegando. A los 80 el poder, pues si llegó hasta esta edad es solo gracias al poder del Boré Olam, que decidió que él viviera más que los demás. Además,
A esta edad, él no debe permitirse sufrir, sino que debe de tener poder de autocontrol antes de la muerte. A los 90, la meditación. Pues ya no tiene fuerzas para estudiar Torah como antes, y por eso meditará sobre lo que estudió en el pasado. A los 100 es como si estuviera muerto y no estuviera en este mundo. Aquí, misajín, es porque a esta edad la persona ni siquiera tiene las fuerzas como para hablar inteligentemente. Este no es el mejor tiempo para arrepentirse, pues hacerlo a esta edad es solo un poco mejor que hacerlo después de morir. El verdadero arrepentimiento debe de tener lugar cuando todavía las fuerzas y el deseo de pecar se encuentran en la persona. Mishnah 24. Ben Jeje dice, de acuerdo con el sufrimiento es la recompensa. Mire, misajín, mediante muy pocas palabras, en hebreo solo 3. Lefun deseará agra. El sabio llamado Ben Jeje verdaderamente nos enseña en esta Mishnah una de las ideas básicas del judaísmo, generalmente en la vida. Las personas miden todo de acuerdo al éxito alcanzado, sin importar el esfuerzo que conllevó aquella tarea o acción. Pero la visión del Boreolán y de la Torá es diametralmente opuesta, ya que al Boreolán principalmente le importa el esfuerzo que pusimos en hacer las cosas y la importancia que le dimos a su voluntad, sin relación con el cumplimiento técnico de la Torá y los mismos. Y esto es lo que nos quiso enseñar el Jajam Ben Jeje al decir, de acuerdo con el sufrimiento es la recompensa. Sin embargo, misajín, también es posible comprender nuestra Mishnah de otra manera, ya que las palabras Yefun se hará agra, que tradujimos como de acuerdo con el sufrimiento es la recompensa, realmente puede ser traducida de otra forma, pues esta Mishnah ha sido escrita en arameo. Y la palabra Yefun, que tradujimos como de acuerdo con, también significa boca. Entonces podemos decir que el sabio Ben Jeje también nos quiso enseñar otra lección, y es que mediante la boca, Yefun, la persona podrá llegar a tener sufrimiento. Se hará. Si no se cuidará en su hablar. Si no se cuidara en su hablar, o podrá recibir recompensa, agra, si solamente utilizará su boca para hablar palabras de Torah o para rezar. Pirkei Avot. Aquí voy a dejarle el... Vamos a continuar con el 6 en este mismo. ¿Sí? Capítulo 5, el Perek 6. Introducción a este Perek 6 del capítulo 6, el Pirkei Avot, el Perek 6. Miren, mis ajín, enseñaron los jajamín mediante el lenguaje de la Mishnah. Bendito es quien los eligió a ellos y a sus enseñanzas. La Torah solo será encontrada en quienes no posean malas características y estén llenos de cualidades positivas e importantes. Esto lo aprendemos, misajín, del hecho de que los hijos de Israel, antes de recibir la Torá, debieron lavar sus ropas para purificarse de la impureza y de las suciedades que le impiden al alma comprender. Los capítulos anteriores a este están repletos de importantes lecciones que acercan al alma a su Creador y la despiertan a su servicio. Y para que la Rajamín divina se despierte por las personas Kadoshin, se acostumbró comenzar a leer los Pirkei Avot en los
sábados anteriores a la entrega de la Toira. Este capítulo habla solamente sobre el despertar a la Torá y el amor a ella, Misajín. Y a pesar de que en los 5 capítulos anteriores también encontramos muchas enseñanzas relacionadas con esto, en este capítulo, Misajín, anteriores, en este capítulo solo encontramos enseñanzas referidas a la Torá para enseñarnos que el despertar a la Torá y el amor a ella es el objetivo primordial de los capítulos anteriores. Y a través de sus palabras nos despertemos para adquirir la Torá. Este capítulo, Misajín, es conocido con el nombre de Kinyan Torah, la adquisición de la Torá para enseñarte, para enseñarnos, para que me enseñe que si la persona se reviste de buenas cualidades antes de entrar en el pacto de la Toira, esta penetrará como el agua dentro de sus entrañas, y el hombre que la estudie se podrá dedicar a la Toira en el nivel más elevado. ¿De dónde aprendemos esto, Misajín? De la historia de Rabí Akiva. Cuando la hija de Calva, Sabúa, vio a un hombre recatado y modesto llamado Akiva, le dijo a él: yo me casaré contigo si tú irás a estudiar Torá a la yeshiva. Él aceptó, y por cuanto que antes de ir a estudiar Torá, él estaba colmado de buenas cualidades, al final llegó a ser el gran Rabí Akiva. Y es por eso que este capítulo comienza con una enseñanza de Rabí Meir, su alumno, como veremos a continuación en la primera baraita. Baraita 1. Rabí Meir dice: todo el que se dedica a la toira por la toira en sí es meritorio a muchas cosas, y no solo eso, sino que se merece todo el mundo. Él es llamado amigo, amado, quien ama al Boreolán, quien ama a los criados, quien alegra al Boreolán, quien alegra a los criados. La Torah lo reviste de humildad y veneración y le posibilita ser sadik, piadoso, recto y fiel. La Torah lo aleja del pecado y lo acerca a los méritos. Y las personas se benefician de él mediante su consejo, el ingenio, su inteligencia y su fortaleza. Como está escrito, dice la Torá: tengo el consejo, el ingenio, yo soy la inteligencia y la fortaleza. Mishle, Proverbios 8:14. La Torá le brinda el reinado, el gobierno y el entendimiento de la Torá, de la ley. Los secretos de la Torá le son revelados y se convierte en un manantial que fluye y en un río que no deja de brotar y correr. A quien es recatado, paciente y perdona a quien lo avergüenza. La Torá lo engrandece y lo eleva por sobre todas las cosas. Generalmente nosotros no prestamos atención a las cosas que hacemos y tampoco tenemos conciencia de alcance que tienen nuestros pensamientos y nuestras acciones. Aquí Rabí Meir nos enseña, Misajín, que a pesar de que la persona puede creer que al estudiar Torá y dedicarse a ella, se está preocupando solo por sí misma y en especial solo por su intelecto. En realidad, Misajín, esto es erróneo. La persona que estudia Torá no solo estudia para la palabra del Boreolán, sino que también se ocupa del mundo que lo rodea, aún más de lo que otros piensan que ella se ocupa. Citaremos un ejemplo solamente. Todo el que se dedica a la Torá, él es llamado quien ama a los criados, por cuanto que él está apegado a su Creador y no le da extrema importancia a las cosas de este mundo. No siente en su interior celos de las cosas buenas que pertenecen a su prójimo. Por consiguiente, él ama a su prójimo porque no tiene ningún motivo para odiarlo, puesto que así es la naturaleza del ser humano. El hombre ama a sus semejantes si no está influenciado por los celos.
el deseo o la búsqueda de honor. Baraita 2, dijo Rabí Yehoshua ben Lewin, todos los días una voz sale del monte Orén, Sinaí, y proclama diciendo, ay de las personas que desacatan la toira, pues todo aquel que no se dedica a la toira frecuentemente es llamado amonestado. Como está escrito, un colgante de oro en la nariz de un cerdo es como una bella mujer sin gracia. Mishle, Proverbios 11:22. Y también está escrito, y las tablas, obras de Boreolán son, y la escritura de Boreolán es, grabada, Harut, sobre las tablas, quemó Éxodo 32:16. No le has grabada, Harut, sino libertad, Jerut, pues solo es libre quien se dedica al estudio de la Torá, y todo aquel que se dedica a la Torá se eleva como está escrito, y desde regalo hasta la heredad de Elohim, y desde la heredad de Elohim hasta las alturas, Bamibar números 21:19. Y también está escrito, y las tablas, obra de Boreolán son, y la escritura es escritura de Boreolán es, grabada, Harut, sobre las tablas. Mire, Misajín, cuando la Torá relata cómo eran las tablas de piedra que contenían las 10 palabras o 10 mandamientos, está escrito que la escritura estaba Harut, al Halujot, grabada sobre las piedras. Pero en el texto debería estar escrito que la escritura estaba Harut Balujot, grabada en las piedras, y no Harut al Haluhu, grabada sobre las piedras. Además, realmente es innecesaria esta información, pues de momento que las tablas eran de piedra, es evidente que la escritura estaría tallada sobre ellas. Es por eso que nuestra Mishnah nos enseña que hay una doble intencionalidad por parte de la Toira. Por un lado, se nos quiere enseñar que la escritura estaba tallada en las piedras y por otro lado se nos quiere insinuar otro mensaje. Como es sabido, en el libro de la Toira no están escritas las vocales. No están escritas las vocales, solo las consonantes aparecen en el texto. Es por eso que las letras Herut de la palabra Harut grabada pueden ser leídas también como Herut, libertad. Dicen nuestros sabios que no hay persona más libre que quien se dedica al estudio de la Torah. En nuestra interpretación aprendemos que en algún aspecto de las letras de la Torah no estaban fijas en el texto, sino que la escritura estaba libre sobre las tablas, cosa que va más allá de lo natural, Misajín. Sin embargo, Misajín, esta interpretación aparenta contradecir la realidad, pues alguien que se dedica al estudio y cumplimiento de la Torah no solamente tiene obligaciones con su familia y con la sociedad, sino que también tiene que rezar 3 veces por día, cumplir el Shabbat, estudiar Torah todos los días para saber cómo comportarse de acuerdo con ella, y muchas otras cosas más, Misajín. Pero esto no es exactamente así, pues los jajamín, los sabios, nos enseñan que a la persona que se escape del yugo de la Torah le será impuestos otros yugos, como por ejemplo el esfuerzo que tendrá que hacer para obtener el sustento para su familia. ¿Y todo por qué? Porque él despreció a la Torah y demostró que se siente mejor cuando se dedica a su trabajo. Miren, mis aquí, el hombre fue traído a esta tierra para esforzarse. Si tiene el mérito, se esforzará en el estudio de la Torah. Y si no lo tiene, deberá esforzarse en cosas sin importancia.
Así como explica el Talmud en el Tratado de Sanedrín 99b, quien se dedica a la Torá ganará pues todo el beneficio de su esfuerzo será para él. En realidad, Misají no será un yugo para él, pues todo lo que hará, lo hará para él. Pero quien no se dedica a la Torá deberá esforzarse inútilmente todos sus días para ganar dinero. ¿Para qué? Para que después de su muerte otros disfruten de él. ¿A quién se asemeja quien se dedica a la toira? A un rey que obliga a su esclavo a contar monedas de oro todo el día. Y por ese trabajo le paga dándole las monedas de oro que contó. Pero si el esclavo no querrá contar las monedas, el rey lo castigará. En definitiva, sabemos que todo lo que el esclavo trabajó fue solamente para su beneficio, pues contó las monedas de oro que le pertenecían. Es por eso que no deberíamos llamarlo esclavo, sino hombre libre. Paraíta 3. Quien aprende de su prójimo un capítulo o una león leyó un verso o una palabra o incluso una sola letra debe comportarse con él con respeto. Pues así encontramos respeto del David Melech de Israel, que a pesar de que estudió de Agitofel solamente dos cosas, lo llamó su maestro, su señor, su allegado, como está escrito. Y tú eres mi íntimo, mi señor y mi allegado. Tejilín, Salmo 55:14. Y con más razón, Misajín, en otros casos, si el Meledawi, el rey, el Meledawi de Israel, solo aprendió de Agitofel dos cosas y a pesar de eso lo llama su maestro, su señor y su allegado. Quien aprende de su prójimo, Misajín, un capítulo o una ley o un verso o una palabra o incluso una sola letra, con mucho más razón debe de brindarle honor. No existe más honor que la toira. Como está escrito, el honor es heredado por los jajamín. Mishle, Proverbios 3:35. Y también está escrito, bondad heredarán quienes tienen plenitud. Mishle 28:10. Y no hay bondad excepto la toira, como está escrito, pues una buena enseñanza les he dado a ustedes. Mi Torá no abandonen. Mishle 4:2. Debemos comprender por qué el autor de esta baraíta no dijo que quien le enseña a su prójimo algo debe de ser honrado, sino que hizo depender el honor y la honra del maestro, del aprendizaje del alumno, diciendo que en caso de que el alumno haya aprendido algo de ese maestro, entonces él debe honrarlo. Además, tampoco está claro por qué dijo quien aprende de su prójimo y no quien aprende de su maestro. La respuesta a la primera pregunta es que hay veces en las que las personas escuchan de alguien alguna clase sobre un tema determinado, pero basados en el contenido de esa clase, deducen alguna nueva y buena enseñanza que ese maestro no tuvo la intención de decir, a pesar de que podríamos pensar que el maestro también tuvo la intención de enseñar eso. Es por eso, Misajín, que aquí el Tanaj, autor de la Baraita, nos enseña que a pesar de que en este hipotético caso descrito habría un alumno sin un maestro respecto de este aprendizaje en cuestión, de todas formas, por cuanto que aprendimos algo de esa persona, debemos de respetarla. Además, el Taná nos enseña que no solo debemos respetar a personas más sabias y grandes que nosotros, sino que también a personas simples, al iguales a nosotros, y es por eso que escribió quien aprende de su prójimo y no quien aprende de su maestro. Baraíta 4. Así es el camino de la toira,
Pan con sal comerás, agua en pequeña cantidad beberás. Sobre el piso dormirás, una vida de sufrimientos vivirás y la Torá te dedicarás. Y a la toira te dedicarás y si tú haces esto, feliz eres y será el bien para ti. Tejilín, Salmo 128, verso 2. Feliz eres en este mundo y será el bien para ti en el mundo venidero. No busques grandeza para ti y no procures más honor del que te corresponde por tu erudición y no desees la mesa de los reyes, pues tu mesa y tu corona es más grande que la de ellos. Y tu empleador es fiel para retribuirte el pago por tus acciones. Misajín, aparentemente no es lógico que está escrito aquí. Si la persona seguirá el camino de la toira cumpliendo al pie de la letra todos los detalles mencionados a continuación, ¿cómo puede ser que él sea feliz en este mundo? Bueno, Misajín, la respuesta es que aquí la baraíta no le estaba hablando a las personas pudientes que disponen con facilidad de todas las cosas aquí mencionadas, sino que se está dirigiendo a los pobres y les dice que incluso si su situación económica no les permite más, no deben abstenerse de estudiar Toira, ya que si ellos hacen esto, finalmente la estudiarán con riqueza. Como estudiamos 2 capítulos atrás, Rabí Yohanan dice, todo el que cumple la Toira con pobreza, al final la cumplirá con riqueza, mas todo el que no cumpla con riqueza, al final la transgredirá con pobreza. Baraíta número 5. La toira es más grande que el sacerdocio y la realeza, pues la realeza se adquiere mediante 30 requisitos y el sacerdocio mediante 24, mas la toira se adquiere mediante 48 cosas. Y ellas son, número 1, ponga atención, mediante el estudio. Número 2, escuchando efectivamente. Número 3, vocalizando lo que se estudia. Número 4, entendiendo mediante el corazón. Número 5, sintiendo miedo. Número 6, sintiendo temor reverencial. Temor reverencial. Número 7, siendo humilde. Número 8, estando alegre. Número 9, mediante la pureza. Número 10, mediante el trato con los sabios. Número 11, mediante un trabajo con los amigos. Número 12, estudiando con los alumnos. Número 13, siendo tranquilo y asentado. Número 14, estudiando las escrituras y la Mishnah. Número 15, minimizando el dormir. Número 16, limitando las actividades comerciales. Número 17, limitando la conversación. Número 18, disminuyendo la risa. Número 19, limitando los placeres. Número 20, limitando las relaciones íntimas. Número 21, retardando nuestro enojo. Número 22, teniendo un buen corazón. Número 23, creyendo en las palabras de los sabios. Número 24, aceptando los sufrimientos. Número 25, conociendo nuestro lugar. Número 26, siendo feliz con lo que tenemos. Número 27, evitando ser arrogantes. Número 28, limitándose en las cosas que le son permitidas. Número 29, siendo amado. Número 30, amando a Boreolán. Número 31, amando a las criaturas. Número 32, amando la reprimenda. Número 33, amando la rectitud. Número 34, alejándose del honor. Número 35, no siendo arrogante en el estudio. Número 36, no disfrutando al tomar decisiones legales. Número 37, siendo solidario con los demás. Número 38, juzgando al prójimo para bien. Número 39,
encaminando al prójimo hacia la verdad. Número 40, encaminando al prójimo hacia la shalom. Número 41, asentando el estudio. Número 42, preguntando, preguntando puntualmente y respondiendo específicamente. Número 43, aprendiendo del maestro y acrecentando el estudio personal. Número 44, estudiando para enseñar. Número 45, estudiando para hacer. Número 46, haciendo a su maestro más sabio. Número 47, ordenando los ordenando los conceptos que ha estudiado. Número 48, citando las enseñanzas, recordando quién la ha enseñado. He aquí que has aprendido que quien cita las enseñanzas que escuchó, recordando el nombre de quien la ha dicho, trae la redención al mundo. Como está escrito, y dijo Esther al rey, en nombre de Mordejai. Esther 2:2. Aquí, aquí la Torá es más grande que el sacerdocio y la realeza, pues la realeza se adquiere mediante 30 requisitos y el sacerdocio mediante 24 más. La Torá se adquiere mediante 48 cosas, misajín, las que acabamos de mirar. Misajín, debemos de entender por qué al referirse a la Torá, la Baraita dijo que ella se adquiere mediante 48 cosas. Pero respecto del sacerdocio y la realeza, dijo que se adquieren mediante 30 o 24 requisitos. La respuesta es que la Baraita nos quiso enseñar dos aspectos de la grandeza de la Toira, que encuentra por sobre el sacerdocio y la realeza. Por un lado, respecto de la cantidad de requerimientos que se necesitan para adquirir cada una de ellas. Y por otro lado, respecto de la calidad de los requerimientos que se necesitan para adquirir cada una de ellas. La explicación de esto es que el sacerdocio y la realeza se adquieren mediante requisitos ma'alot, mas la Torá se adquiere mediante cosas de barín. Y la diferencia esencial entre estos dos conceptos es que los requisitos son requerimientos o derechos que tienen relación con la importancia y el poder solamente y con cosas externas a la persona. Pues ellas no se obtienen mediante el esfuerzo. Por ejemplo, solo quien posea oro y plata, esclavos y siervas, campos y viñedos, será digno de considerarse parte de la realeza. Pero esto no es así con la Toira Misajín, pues las 48 cosas mediante las cuales ella se adquiere no son externas a la persona, sino que le pertenecen totalmente a él. Pues él se esforzó mucho en hacerlas para incorporarlas a su alma. Y por eso es que estas cosas no son llamadas ma'alot. Pues los caminos para adquirir la Toira no tienen relación con la importancia y el poder, sino todo lo contrario, solamente con la humildad y el recato. Baraita 6. Grandiosa es la Toira porque le da vida a aquellos que la cumplen, tanto en este mundo como en el venidero. Como está escrito, pues vidas son las palabras de la Toira. Para quienes la encuentran y curación para toda su carne. Mishle Proverbios 4:22. Y dice la Toira, será medicina para tu cuerpo y curación para tus huesos. Mishle 3:8. Y dice, ella es un árbol de vida para los que se aferran a ella. Quienes la sustentan son felices. Mishle 3:18.
Y dice pues, las palabras de la toira son una bella guirnalda para tu cabeza y collares para tu cuello. Mishle 1:9. Y dice, la toira será tu cabeza, una bella guirnalda, una corona de cabón te protegerá. Mishle 4:9. Y dice, prolongación de días a su derecha y a su izquierda, riqueza y honor. Mishle 3:16. Y dice, las palabras de la toira te otorgarán largos días y años de vida y shalom. Mishle 3:2. Misajín, la Torá es una gran cosa. Cuando uno estudia Toira, recibe recompensa en el mundo venidero, lo cual representa su capital. El interés que recibe de ese capital lo mantiene con vida en este mundo, como está escrito. Las palabras de la Toira son vida para el que las encuentra y curación para todo su cuerpo. Mishle 4:22. La Torá también te dará vida en el mundo venidero, como está escrito. Es un árbol de vida para aquellos que se aferran a ella, y todo aquel que la sostiene es afortunado. Mishle 3:18. Misajín, la toira será como un árbol de vida en el mundo venidero, para aquellos que hacen el esfuerzo de estudiarla y entenderla, así como para aquellos que hacen el esfuerzo de ayudar materialmente a los que la estudian, sosteniéndolos. Tal vez la persona se cuestione diciendo, si estudio Toira, tendré vida en ambos mundos, pero no obtendré riquezas y honor. A esto el sabio nos responde que la Toira será para ti una grata compañía y una corona de cabot te protegerá, además de darle vida y riquezas. La Toira te dará una corona de honor, serás honrado y respetado entre las personas. Sin embargo, debes de saber que todos estos beneficios solo vendrán si estudias Toira sin intereses de por medio. El sabio concluye diciendo que cuando una persona estudia Torah para cumplir con la voluntad del Creador, no solo tendrá vida, riqueza y respeto, sino que también shalom y tranquilidad. Como está escrito, pues largos días y años de vida y shalom te incrementarán las palabras de la Toira. Mishle 3:2. Baraita 7. Rabbi Shimon ben Yehudá dijo, en nombre de Rabbi Shimon bar Yochai, la belleza, la fuerza, la riqueza, el honor, la sabiduría, la ancianidad y la vejez, y los hijos son buenos para los sadiquín y buenos para el mundo. Como está escrito, una corona de cabot es la ancianidad. Será encontrada en el camino de los sadiquín. Mishle, Proverbios 16:31. Y dice, la corona de los ancianos son los nietos, y la cabot de los hijos son sus padres. Mishle 17:6. Y dice, la cabot de los jóvenes es su fuerza, y el esplendor de los ancianos es su vejez. Mishle 20:19. Y dice, la luna se confundirá y el sol se avergonzará, pues el Elohim reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos habrá honor. Isaías 24:23. Mire, Misajín, la Baraita enumeró 7 cosas que son buenas para los justos y también para el mundo. Pues es muy fácil utilizar cualquiera de estas cualidades para dedicarse únicamente a disfrutar este mundo y sus placeres. Y a pesar de eso, el Sadí los utiliza para servir al Boreolán, quebrando su impulso del mal. Tomemos como ejemplo, Misajín, la belleza. Alguien que recibe esta característica podría utilizarla para adentrarse en el mundo de los placeres físicos, prostituyéndose detrás del sexo. Sin embargo, Misajín, si a pesar de ese
incentivo natural que el Boreolán le dio a esa persona y que alguien feo no posee, ese hombre someterá a su yeser hará impulso del mal y no se desviará del camino de la toira. Y la santidad, entonces su decisión es buena para él y además es buena para el mundo. Pues ahora toda la creación tiene más méritos. Y también el resto de las personas aprenderán de este hombre a controlar sus impulsos y deseos negativos. Baraita número 8. Rabbi Shimon ben Menasia dice, estas 7 cualidades que enumeraron los Jajamín para los Sadiquín se encontraron en Rabí y en sus hijos. Resulta extraña la forma de esta baraita, misajín, pues es dificultoso llegar a comprender qué es lo que Rabbi Shimon ben Manasai nos quiso enseñar al contarnos que esas 7 cualidades que enumeraron los jajamín en la baraita anterior realmente se encontraron en Rabí Yehudá Hanasí y sus hijos. Pero tal vez la respuesta es el sabio Rabbi Shimon ben Manasia nos quiso mostrar que la baraita anterior no es solamente una clase teórica, sino que realmente es posible que todas las cualidades que fueron nombradas se encuentren en un mismo ser humano que además las utiliza para el bien. Muchas veces, misajín, podemos estar de acuerdo con alguna idea, pero cuando somos preguntados y consideramos que es posible aplicarla a la vida de todos los días, respondemos en forma negativa. Y esa actitud es precisamente la que provoca que no podamos aplicarla. Pero sí veremos ejemplos de vida de personas iguales a nosotros que lucharon y pudieron. Entonces eso nos dará el impulso para despegar. Por eso vino Rabbi Shimon ben Menasia y nos señaló con el dedo a Rabí y sus hijos. Paraíta 9. Dijo Rabí Yossi ben Kisma, una vez iba caminando por el camino y se encontró conmigo un hombre. Me saludó y lo saludé. Me dijo, Rabí, ¿de dónde eres? Le dije, de una gran ciudad de rabinos y escribas, yo soy. Me dijo, Rabí, si es tu deseo vivir con nosotros en nuestro lugar, te daré 1,000,000 de monedas de oro, piedras preciosas y perlas. Le dije, aunque me des toda la plata, el oro, las piedras preciosas y las perlas del mundo, yo no viviría excepto en un lugar de Torah. Y así está escrito en el libro de los Tehilín del Meledawi de Israel. Mejor es para mí la Torá de tu boca que miles de monedas de oro y de plata. Tehilín 119, verso 72. Y no solo eso, sino que en el momento de la muerte de la persona no lo acompañan ni la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas, ni las perlas, sino solo la toira y las buenas acciones, como está escrito. Cuando vayas, ella te llevará, cuando te recuestes, cuidará de ti, y cuando te despiertes, ella será tu conversación. Mishle, Proverbios 6:22. Cuando vayas, ella te llevará en este mundo. Cuando te recuestes, te cuidará de ti en la tumba. Y cuando te despiertes, ella será tu conversación en el mundo venidero. Y además dice, mía es la plata y mío es el oro. Palabra de Elohim. En esta baraita, Rabbi Yossi ben Kisma nos ha dejado una importante lección que a todos nos concierne, a pesar de que
él podría haber ido a la ciudad de donde el hombre con el cual se encontró provenía. Rabbi Yossi ben Kisma consideró que era más apropiado no mudarse a ese lugar. ¿Por qué? Es que a él no le interesaban los judíos que allí habitaban. Tal vez pensaba que él no podría ayudarlos espiritualmente. No, Rabbi Yossi ben Kisma no se negó a ir a esa ciudad porque a él no le interesaban esos judíos que no tenían quien los dirija, ni tampoco porque él pensaba que no podría convertir esa ciudad en un centro de Torá, sino que se negó porque así como él sabía que seguro podría influenciarlos mucho, para bien, él también se vería un poco influenciado por ellos para mal. Rabbi Yossi ben Kisma nos enseñó que para acercar a otros judíos a nuestro rico legado es un error desplazarnos al lugar donde el otro se encuentra, sino que el camino correcto y seguro para nosotros es traerlo al otro a nuestro lugar, para que de esa forma podamos iluminar su alma. Pues de hacer lo contrario, incluso alguien tan sabio y sadik como este gran Tanaj, un sabio de la Mishnah, puede verse influenciado para mal. Baraita 11. Todo lo que creó el Kadosh, bendito es él, en su mundo solo lo creó por su cabot, como está escrito. Todo lo que es llamado por mi nombre y por mi gloria lo he creado, lo he formado y lo he hecho. Isaías 43:7. Y también está escrito, Elohim reinará por siempre. Shemú Éxodo 15:8. Y también está escrito, Elohim reinará por siempre. Shemú Éxodo 15:8. Aparentemente no se comprende qué relación tiene este segundo verso que el autor de la Baraita ha escrito, Misajín, con la lección que no quería enseñar de que todo lo que creó el Kadosh bendito es él en su mundo, solo lo creó por su cabot. Pues la idea, Misajín, ya que estaba aprobada y fundamentada cuando citó el primer verso del libro del profeta Yesayahu, la respuesta es que nosotros vemos que muchas veces parecería ser como si en este mundo el instinto del corazón de las personas fuera únicamente malo, pues nuestros ojos son testigos de todas las clases de injusticias por parte de la persona, que suelen hacer solamente lo que ellos encuentran lógico y beneficioso para ellos. Y eso demostraría que Elohim no crió su mundo para engrandecer su cabot. Y aunque más, hasta hubiera sido preferible que él no hubiera criado para que su nombre no sea profanado más. Es por eso que el autor de la Baraita nos dijo que a pesar de que por ahora hay muchas personas malas en el mundo, de todas formas en el futuro, es decir, en la época mesiánica, el Borae Olam será uno y su nombre será único en el corazón de los hombres, Misajín. Entonces ellos harán lo correcto y por eso dijo, el Jaelión reinará por siempre y para siempre. Pues cuando eso ocurra, se unificarán todas las personas para proclamar el nombre del Boreolán y servirlo juntos. Y entonces su honor y su cabot serán vistos por todos. Pues hasta aquí le dejo la lectura del Pirkei Avot, ética de nuestros padres. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones. Lejitraot.